Continuemos desplegando unos minutos más este taller de este sábado 25 de febrero del año 2017. Sigamos las consecuencias de un artículo escrito por un chino, Wen Feng, quien escribió El problema de la falsificación en la pintura china. Este escritor dice: el hecho es que la larga tradición de aprendizaje del arte de la pintura a través de la copia hizo que en China cada pintor fuese un potencial falsificador. Y es bien sabido que algunos de los más grandes pintores chinos y expertos eran, o se decía que eran, dice Wen Feng, maestros falsificadores entre comillas. Mi Fu tenía el hábito de sacar ventaja de su preeminencia como experto, sustituyendo importantes obras maestras que eran entregadas para autentificación por copias exactas. Es decir, este pintor recibía una pintura para autentificarla y cuando la regresaba una copia exacta. Esto que parece solamente un puro cuento chino u otro de los puros cuentos chinos, y que sean cuentos chinos, que sean imposturas chinas, no deja de tener consecuencias. El pintor Delacroix se lamentó en su época del abandono del ejercicio de copiar como fuente esencial e inagotable de conocimiento. El culto a la originalidad, ser original, deja en segundo plano la práctica de la copia, que era esencial para el proceso creativo. En realidad, la creación no es un acontecimiento repentino que de pronto aparece de fórmula o de forma mágica. Es un proceso dilatado que exige un diálogo intenso con lo que ya ha sido para extraer algo de ello. El constructor del original borra lo que ha sido, aquel interior de los cuales se extrae algo. O sea, que se trata de extraer de aquello que ya ha sido, una pintura que ya fue pintada, extraer algo. El constructor del original intenta borrar lo que ha sido, aquel interior de los cuales los que vienen a copiar extraen algo. En China no era ninguna tontería para la carrera de un pintor colocar una falsificación de un antiguo maestro en la colección de un experto reputado como tal. Si un pintor lograba crear la falsificación de un maestro, ganaba un gran reconocimiento, puesto que era una manera de demostrar sus capacidades en lo relativo al conocimiento. Los falsificadores y los expertos no se diferencian en la cultura china en lo esencial. Entre ellos podemos decir que se genera una especie de competencia, un duelo por el conocimiento. Duelo en el que está en juego quién tiene un conocimiento más íntimo de la obra del maestro. La falsificación, así como la impostura del practicante del análisis, que no se analizó, denuncia por la vía del síntoma del otro
el discurso como una apariencia, el discurso, por ejemplo, de la formación, el discurso de la propiedad de una pintura, el discurso de la originalidad, el discurso como una apariencia más, incluida el enorme aparato de apariencias del saber analítico, que deja desapercibido para quienes, por ejemplo, seguimos las enseñanzas de Lacan, de que él se dedicó a este tema de un discurso que no sería de la apariencia y que por lo menos en mi lectura hasta ahora, Lacan no deja fuera del terreno de las apariencias la teoría y el saber psicoanalítico. Cuando un falsificador toma prestado un cuadro de una colección, al devolverlo, en lugar del original, entrega una copia. Para los chinos no se está ante un engaño, sino ante un acto de justicia. La regla del juego china reza así: cada uno tiene el cuadro que se merece. No es la capacidad financiera o el conocimiento lo que legitima la posesión de un cuadro, la posesión de un cuadro. Estamos ante una práctica insólita de la China antigua, señalo este carácter, a la que la especulación contemporánea, de la cual la China actual no es ajena, la especulación contemporánea en el mundo del arte vendría a poner fin. En la película Fraude, un documental, yo solamente he visto una porción, es un documental realizado por Orson Welles, mientras un personaje falsifica un cuadro de Matisse, ante la cámara dice: muchos de estos cuadros son débiles. El trazo de Matisse no es muy seguro, me parece. Dibuja fragmento por fragmento, dudando mucho, y siempre añade algo, una y otra vez. Sus líneas no fluyen, no se muestran tan dúctil como tan certeras como las mías. Se detiene y reflexiona. Debo dudar más para que se parezca más a Matisse. Aquí termino la cita de el documental El fraude o Fraude de Orson Welles. De este modo, se invierte el comportamiento convencional entre el maestro y el falsificador. El falsificador pinta mejor que el maestro. Wen Fong, en la obra que cité antes, subraya lo siguiente: el arte de la falsificación en China nunca cargó, el arte de la falsificación en China nunca cargó con las oscuras connotaciones que tienen en Occidente. Como el objetivo del estudio del arte siempre ha sido cultivar la estética o el puro placer, antes que el conocimiento científico, la adquisición de una obra genuina y por la misma razón la habilidad de crear una perfecta falsificación es una cuestión de virtuosismo y orgullo. El problema legal se resuelve en términos de una poética y honesta transacción. O sea, el propietario no tenía nada que ver, es más, era precisamente por muy buenos motivos éticos y prácticos que el propietario de una falsificación era usualmente protegido de que se sepa la verdad. En esta práctica
en relación a la pintura y a la copia y a la falsificación, la verdad científica no tenía ninguna relevancia inmediata en la apreciación del arte. El hecho de que sea falso no lo depreciaba. Si alguien era lo suficientemente crédulo, tanto como para comprar como para disfrutar falsificaciones, ¿por qué arruinar las ilusiones de este pobre hombre? Veamos un caso occidental. Mejeren, no sé si lo estoy pronunciando bien, presentó en París su recreación libre de la cena de Maús. Todos los expertos de Vermeer, que se creían a sí mismos infalibles como buenos expertos, declararon que el cuadro era verdadero, infalible, ¿no? No deja de tener sus relaciones fálicas. Tampoco los análisis técnicos pudieron revelar que se trataba de una falsificación. Y entonces, el 18 de septiembre de 1938, el cuadro se presentó en sociedad. La crítica estaba entusiasmada. Van Meegeren hizo la falsificación a conciencia. Estudió viejos documentos para poder constituir y reconstituir los pigmentos originales. Como alquimista, experimentó con óleos y disolventes. Buscó cuadros viejos del siglo XVII en las tiendas de antigüedades para conseguir lienzos originales, a los que le quitó los colores y le volvió a dar la primera capa. Pasado un tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando examinaron la colección de pinturas del mariscal del Reich Hermann Göring, descubrieron un Vermeer desconocido hasta entonces. Se llamaba Cristo y la adúltera. Al investigar a los holandeses que habían vendido cuadros de este pintor a los nazis, detuvieron y encarcelaron a Van Meegeren. En ese momento nadie le creyó cuando afirmó que se trataba de una falsificación. Así que obligado, pintó bajo observación durante un juicio su último Vermeer, el joven Cristo en el templo. Se cuenta una pequeña anécdota que él lanzó a los asistentes al juicio. Dijo: ayer este cuadro valía millones. Los expertos y los amantes del arte llegaban desde todos los rincones del mundo para admirarlo. Hoy no vale nada, y nadie cruzaría la calle ni para verlo gratis. Pero el cuadro es el mismo. ¿Qué es lo que cambió? Creo que nos deja una interesante pregunta. Un investigador del arte, Jean de Cohen, publicó un artículo, Retorno a la verdad. Intentó defender la autenticidad de el cuadro La cena de Maús, cuadro del cual hablamos hace un momento. La idea de original está estrechamente entrelazada con la verdad. La verdad es una técnica cultural que atenta contra el cambio por medio de la exclusión y la trascendencia. Los chinos antiguos, aplicaban otra técnica cultural que opera con la inclusión y la inmanencia. La falsificación, la impostura, modifica la verdad, la hace pasar al territorio de la verdad. La verdad es una propuesta que hizo Lacan en uno de sus últimos seminarios. No voy a explicar esto que se llama un neologismo, porque explicar un neologismo implica disolverlo como creación, anularlo como creación. Implicaría hacer de un concepto lacaniano, la verdad, un concepto
freudiano. Freud dividía lo que él llamaba un lapsus entre lo que se quiso decir y lo que se dijo para ver las raíces profundas. Si hacemos esto con los neologismos de Lacan, disolvemos, ocultamos, tapamos que Lacan, mediante el término verdad, ponía en tela de juicio el lugar de la verdad en el análisis. Se puede decir que durante el Renacimiento era embrionaria la idea de una subjetividad artística, del orden del genio. La obra aún se imponía sobre el artista. Solo importaba, en los primeros tiempos del Renacimiento, la capacidad artística que uno pudiera demostrar falsificando las obras de los grandes maestros, que idealmente no debía distinguirse de esta. El falsificador pintaba tan, pero tan bien como su maestro. No era un falsificador. Es bien sabido que Miguel Ángel fue un falsificador calificado de genial. En cierto modo se podría decir que Miguel Ángel fue uno de los últimos chinos del Renacimiento, pues como alguno de los pintores chinos, hizo copia perfecta de los cuadros que había tomado prestado, y él también sustituyó los originales en lugar de devolverlos. Podemos decir que la idea de genio y de original se configuraron a partir de Leonardo da Vinci, personaje sobre el cual se ocupó Sigmund Freud. Leonardo, elevó el pintor a la calidad, al lugar, a la función de genio creador, proclamando la superioridad de la pintura frente al resto de las artes, porque decía que la pintura era superior ante la imposibilidad de hacer una copia exacta de un cuadro. Les leo algo que me parece pertinente que él escribe respecto de la pintura. Dice: entre las ciencias inevitables está en primer lugar la pintura. Ella nos enseña que no tiene don natural. Al contrario, la matemática, las que el discípulo recibe tanto cuanto del maestro que le enseña. Ni se copia como las letras, en las que tanto vale la copia como el original. Ni se modela como la escultura, en la que el objeto modelado equivale al original. Y en cuanto a la fecundidad de la obra, ésta no producirá infinitos hijos como ocurre con los libros impresos. Solo ella, la pintura, conserva su nobleza. Solo ella, la pintura, honra a su autor y queda preciosa y única, solo ella, la pintura, sin parir hijos iguales a ellos. Esto está en Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci. Para ir concluyendo, en el año de 1956, en un museo muy importante de la ciudad de París, dedicado al arte de Asia, se celebró una exposición de las grandes obras del arte chino. No tardó en hacerse manifiesto que la mayoría de los cuadros que estaban allí eran, según criterios occidentales, falsificaciones. La cuestión delicada era que el supuesto falsificador o el falsificador según el criterio occidental era nada más y nada menos que el pintor más importante del siglo XX, Zhang Dajian, cuyas obras se estaban exponiendo a la vez en el Museo de Arte Moderno. Este pintor chino del siglo XX era considerado el Picasso chino. Ese mismo año, 1956, tuvo lugar un encuentro entre este pintor chino y Picasso, que fue interpretado como la cumbre de la confluencia entre el arte oriental y el occidental.
Cuando se dio a conocer que las obras maestras antiguas eran falsificaciones de este pintor famoso del siglo XX chino, el mundo occidental vio en él a un viejo absurdo y mentiroso. Como decía Hegel al principio, son puros cuentos chinos. Pero para este pintor se trataba de cualquier cosa salvo falsificaciones. La mayoría de estos cuadros antiguos no eran, bajo ningún aspecto, para él, falsificaciones, sino reproducciones de pinturas desaparecidas que sólo se habían transmitido literariamente. O sea, tenían documentos literarios y él reproducía esas pinturas. Este pintor, insisto, llamado también el Picasso chino, era un apasionado coleccionista. Poseía más de 4.000 cuadros. Su colección no era un archivo muerto, sino una antología de maestros antiguos, un lugar vivo de comunicación y transformación. Él mismo era un cuerpo cambiante, un artista de la metamorfosis. No le costaba lo más mínimo ponerse en el papel de maestro antiguo y crear, en cierto modo, originales. Se decía, cito, el genio de Zhang probablemente garantiza que algunas de sus falsificaciones permanecerán sin ser detectadas por un largo tiempo, creando pinturas antiguas que correspondían a las descripciones verbales y escritas en catálogos de pinturas perdidas. Este pintor pudo pintar falsificaciones que los coleccionistas ansiaban, entre comillas, descubrir. En algunas obras transformaba las imágenes de manera totalmente inesperada, reordenando una composición de la dinastía Ming como si fuera una pintura de la dinastía Song. Es decir, que esta tradición de la antigua China le daba vida al cuadro. El cuadro no era estático, era un cuerpo en movimiento, que no se modificaba por las condiciones, sino que él se modificaba en cada una de las condiciones. En este sentido, sus cuadros son originales, puesto que siguen la verdadera huella de la cual hablé al principio, de los maestros antiguos, engrosando y transformando su obra posterior. Únicamente la puesta del énfasis en la idea de un original irrepetible, intocable y excepcional, que no se degrada, convirtiendo a las nuevas aportaciones en meras falsificaciones. ¿Qué pasaría respecto de los seminarios orales de Lacan en que cada nueva versión hace aparecer una falsificación, una copia, que a veces suele tener mayor calidad que el supuesto original que en los seminarios orales nunca existió? Esta práctica singular de la creación continuada solo es concebible en una cultura que no esté atravesada por interrupciones revolucionarias. Se trata de una cultura de la continuidad. No hay interrupciones revolucionarias en el orden del ser y la esencia. Se trata de la continuidad de las transformaciones silenciosa, el proceso y el cambio de una mutación constante. Un ejemplo de eso sería nuestra actual lectura de los textos de Lacan, que al leerlos hoy los hacemos vivir, los copiamos, quizás a veces peor que el original que no existió, o mejor que el original que nosotros inventamos. Nos veremos en la próxima ocasión
Los invito a cada uno de ustedes que quieran participar el próximo mes en una actividad que está destinada a concluir con construir una experiencia. A esta actividad la llamamos Hola, Dron Pepito. Hola, Dron José. ¿Un objeto erótico? Bueno, continuamos la próxima. Hasta luego.